9 de febrero de 2026, 5 de la tarde. Esa fue la hora límite que el supuesto secuestrador de Nancy Guthrie puso en la nota que llegó a los medios de comunicación. $6 millones. Esa fue la cantidad exigida. Y cuando esa hora del 9 de febrero pasó sin que ocurriera ningún pago, sin que ninguna transacción fuera confirmada, sin que ningún comunicado oficial describiera un intercambio de ningún tipo, algo en la dinámica del caso Nancy Guthrie cambió de manera permanente. Porque lo que pasó 24 horas después de que esa hora límite expiró sin los $6 millones fue el momento que definió el tono de los 41 días que vinieron después, el 10 de febrero de 2026. El director del FBI, Kash Patel, publicó en X 4 imágenes. El sospechoso enmascarado en el porche de Nancy Guthrie, con la mochila Ozark Trail de 25 litros, con los guantes negros, con la pistola en la funda en posición frontal. La respuesta del FBI a los $6 millones no fue el pago. Fue la cara del sospechoso, publicada por el director del FBI, vista por 100 millones de personas en 24 horas. Y el 13 de marzo de 2026, día 41, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, lanzó la mayor bomba disponible desde cualquier autoridad oficial en toda la investigación. No el nombre del sospechoso, no la coincidencia del ADN. La bomba más grande posible en un caso donde el sospechoso sigue libre 41 días después del crimen. La que ningún protocolo de investigación activa pudo callar porque es la evaluación más honesta disponible desde un investigador que procesó la evidencia completa del caso. El sheriff cree que sabe por qué, y cree que el sospechoso lo hará de nuevo. La corresponsal de NBC News, Liz Kreutz, le preguntó en el Today Show del 13 de marzo si el sospechoso podría atacar de nuevo, y el sheriff del condado de Pima respondió con las palabras más directas posibles desde cualquier funcionario de aplicación de la ley en cualquier investigación activa del año. Bueno, absolutamente, absolutamente. Las mentes criminales son mentes criminales. Y entonces, la bomba que ningún comunicado previo, ninguna conferencia de prensa, ninguna entrevista anterior había producido con esa especificidad. Creemos que sabemos por qué hizo esto y creemos que fue dirigido, pero no estamos 100% seguros de eso. Así que sería ridículo decirle a la gente, sí, no te preocupes, no eres su objetivo. No pienses ni por un minuto que porque le pasó a la familia Guthrie, estás seguro. No, mantén la guardia. Esas palabras del sheriff, esas palabras específicas, en el Today Show Nacional de NBC, el 13 de marzo de 2026, son la mayor bomba del caso por 3 razones que ningún análisis previo articuló juntas con suficiente especificidad. La primera razón. El motivo existe y los investigadores lo conocen. Creemos que sabemos por qué. No que tienen una teoría de trabajo, que creen que saben. Esa distinción es la diferencia entre 41 días de investigación que acumularon evidencia sin conclusión y 41 días de investigación que alcanzaron la conclusión más fundamental disponible en cualquier caso de secuestro: el por qué. El hilo que conecta al sospechoso enmascarado del video del porche con Nancy Guthrie, específicamente. El elemento que, cuando sea revelado públicamente, va a transformar la narrativa del caso de la forma más dramática posible. Y Nanos añadió la calificación más específicamente perturbadora posible sobre ese motivo que los investigadores creen conocer.
Lo estoy reteniendo intencionalmente. No porque no lo sepa, no porque sea especulativo, intencionalmente. Citando la integridad de la investigación. El proceso judicial que la investigación construye necesita que el sospechoso no sepa exactamente qué saben los investigadores sobre el por qué, porque ese sospechoso está libre. Y un sospechoso libre, que conoce el motivo que los investigadores tienen, puede construir una defensa, alertar a sus cómplices, o cambiar su comportamiento de maneras que complican la captura que los investigadores están construyendo. La segunda razón. El crimen fue dirigido, pero la certeza no alcanzó el 100%. Y esa brecha entre fue dirigido y no estamos 100% seguros es la razón más técnicamente específica disponible para entender por qué el sheriff pronunció la advertencia más aterradora del caso en lugar de la más tranquilizadora. Si los investigadores estuvieran 100% seguros de que el crimen fue dirigido específicamente a Nancy Guthrie y que ninguna otra persona comparte las características que la convirtieron en objetivo, Nanos podría haberle dicho a la audiencia del Today Show que el vecindario de Catalina Foothills y la comunidad de Tucson no corren riesgo adicional mientras la investigación produce el arresto. No puede decir eso. No porque no crea que el crimen fue dirigido, lo cree, sino porque ese 5, 10, 15% de incertidumbre restante representa la posibilidad de que el sospechoso eligió a Nancy Guthrie no únicamente por quién es ella en específico, sino por las características que comparte con otros posibles objetivos, características que existen en otros vecindarios de Tucson, en otras ciudades de Arizona, en cualquier comunidad donde una mujer mayor vive sola en una propiedad de alto valor, con acceso de proveedores de servicio que conocen el interior de la casa. La tercera razón, la casa de Nancy Guthrie fue devuelta a la familia, con letreros de no pasar colocados en la propiedad. Esa información, confirmada por 12 News de Arizona y 13 News Now, el 13 de marzo, es el dato más nuevo y más específicamente significativo del día 41, porque produce la pregunta más directa disponible sobre el estado de la evidencia física del caso. El departamento del sheriff del condado de Pima no devuelve una escena del crimen activa. La devuelve cuando terminó de procesar lo que necesitaba de esa propiedad. La casa de Nancy fue devuelta. Los letreros de no pasar están colocados. Y el sheriff que lanzó la mayor bomba del caso en el Today Show del 13 de marzo también es el sheriff que terminó de procesar la escena del crimen original y que ahora tiene toda esa evidencia en los laboratorios que puede llevar al arresto que las fuertes creencias del día 1 predicen desde el primer día. Y Nanos añadió, en la misma entrevista, el estado de la evidencia de ADN, con las palabras más cautelosamente honestas disponibles desde cualquier autoridad sobre la muestra mixta que el laboratorio privado de Florida procesa. Nanos dijo anteriormente que los investigadores se enfrentaban desafíos procesando el ADN, que describió como mezclado y que podría contener ADN de varias personas. Y en la entrevista del 13 de marzo, añadió el pronóstico más directo disponible sobre lo que ese ADN puede producir. Absolutamente. Eso nos va a llevar a alguien. Esperamos. Ese esperamos no es debilidad. Es la honestidad más específica posible desde un sheriff que sabe la diferencia entre lo que la evidencia puede y lo que la evidencia debe producir en un proceso judicial. El ADN, mezclado de varias personas, no es lo mismo que el ADN,
de un solo individuo claramente identificable. Procesarlo con genealogía genética investigativa, la metodología que el departamento del sheriff del condado de Pima confirmó que está usando activamente, toma tiempo. Y el laboratorio de Florida que Nanos eligió sobre el laboratorio de cuántico del FBI sigue trabajando esa muestra mientras el sheriff retiene intencionalmente el motivo en el Today Show nacional. Nanos confirmó además en la entrevista del 13 de marzo el estado de la investigación del apagón digital con el lenguaje más específico disponible desde cualquier autoridad sobre lo que el análisis del timeline técnico de la noche del 1 de febrero encontró. Si miras ese timeline, hubo un momento en que las cosas se desconectaron. Estamos investigando por qué ocurrió. Consultamos con las compañías de energía. Consultamos con otros en el vecindario. Las cosas se desconectaron en Catalina Foothills, la noche en que el sospechoso llegó con la mochila llena. Y la investigación sobre el mecanismo de ese apagón sigue activa 41 días después de la noche en que ocurrió. Y la exagente especial del FBI Jennifer Coffin Duffer, la analista externa más seguida de la investigación, amplificó la bomba de Nanos con el contexto más urgente disponible desde alguien que evaluó exactamente ese tipo de sospechoso durante décadas en el FBI. Hay un secuestrador, al menos uno, y un posible asesino, tal vez más, en las calles. ¿Quién será su próximo objetivo? Y añadió el diagnóstico más específico sobre lo que la bomba del sheriff del 13 de marzo significa para la comunidad de Tucson, más allá del caso Guthrie. Proteger a la comunidad parece estar perdido en el alboroto. El alboroto. 10 millones de personas analizando el Honda CR-V en el taller mecánico. El ADN mixto de varias personas. El metraje del 11 de enero. El jammer de Wi-Fi. Las cosas que se desconectaron. El motivo retenido intencionalmente. Y en el centro de ese alboroto, invisible pero presente, el hecho más básico del día, 41. El sospechoso está libre. Eligió a Nancy Guthrie, y el sheriff que lanzó la mayor bomba del caso dijo absolutamente, cuando le preguntaron si puede hacerlo de nuevo. Nanos añadió en la entrevista las palabras más cargadas de historia disponibles sobre lo que 41 días de investigación produjeron en términos de cambio de dirección. Creo que desde el día 1 tuvimos fuertes creencias sobre lo que pasó, y esas creencias no han disminuido. Desde el día 1. Fuertes, sin disminución. Lo que el equipo de homicidios del condado de Pima formó como conclusión en las primeras horas de la escena del crimen de Catalina Foothills, el 1 de febrero de 2026, con las gotas de sangre de Nancy en el umbral y las cámaras desconectadas y el metraje del porche, sigue siendo lo que creen 41 días después, con toda la evidencia adicional que esos 41 días acumularon. La casa de vuelta, los letreros de no pasar, el motivo retenido, el ADN de varias personas en el laboratorio, las cosas que se desconectaron bajo investigación, y el sospechoso libre al que el sheriff le asignó la advertencia más directa disponible desde cualquier funcionario de aplicación de la ley en el año. Absolutamente. Las mentes criminales son mentes criminales. No pienses ni por un minuto que estás seguro. Mantén la guardia. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 41 días desaparecida. El 15 de marzo serán 6 semanas exactas. La casa fue devuelta a la familia con letreros de no pasar. El 6 de millones de dólares de la hora límite del 9 de febrero nunca llegó.
El sheriff sabe el motivo y lo retiene intencionalmente. Las creencias del día 1 no disminuyeron, y la mayor bomba del caso no fue el nombre del sospechoso. Fue absolutamente, las dos palabras que cambiaron todo. $1.200.000, en efectivo, con un PIN de 7 dígitos. Para quien sepa el motivo que el sheriff retuvo intencionalmente mientras la casa de Nancy recibe letreros de no pasar y el sospechoso sigue libre. Tráiganla a casa.